En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de don José Guadalupe Galván, la familia Cantú Fernández, Sobrino Fernández, Rocha Fernández, Amelia Lugo y familia, Federico Riz, Berta Berlanga, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro en la escuela del servicio divino, concédenos que sin anteponernos nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros de grasa de becerros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo esto cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos, aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre y a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá. El que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Dice el Salmo que escuchamos hace un momento, el segundo parágrafo dice: ¿por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Y el Señor, en boca del salmista, se queja de aquellos que siempre están diciendo que son hijos de Dios, que aman a Dios, que llaman al Señor, dicen mi Padre Dios, que Dios está cerca de mí, que yo lo tengo presente, etcétera. Lo tienen en la boca todo el día, pero luego en la vida no. Lo tienen en la boca para que me bendiga, para que me ayude, para que me acompañe, para que me dé, para que me consienta, para que haga lo que yo le estoy pidiendo, pero de allá para acá sí. Ahora, de aquí para allá no. No hay una correspondencia. Y dice el mismo salmista: tú haces esto y me voy a callar, ¿crees que soy como tú? Quien las gracias me da, me honra, y yo lo salvaré. Pero si quien me da las gracias o el que me pide, me honra. Es decir, cumple con lo que yo le digo. Y a ese, al que cumple, a ese es el que salvaré. Y por lo tanto, nosotros queremos la bendición del Señor. Es tiempo no tanto de hablar, sino de actuar, de orar y actuar. No es tanto que se nos llene la boca de Dios, y Dios es mi Padre, y Jesús, y mi hermano, y actúa como tal, actúa como dice el Evangelio, ponlo en primer lugar, ponlo por encima de tu padre y de tu madre, ponlo por encima de tu propia vida, pon al Señor en ese lugar, y entonces el Señor actuará. Dice el Evangelio, que toma muchas citas, dice Jesús que no viene a traer la paz en la guerra. Él que es el príncipe de la paz, dice, ¿cómo la guerra? La guerra sobre todo con uno mismo, la guerra contra el pecado, la guerra contra el mal, contra la mediocridad, contra el egoísmo, contra la soberbia. Esa es la guerra. Y esa guerra tiene que empezar dentro de nosotros. Yo tengo que empezar a sacar de mi vida todo aquello que sé que no le agrada a Dios. Muchas veces en nuestra vida nos comparamos con otras personas. Y como yo cumplo más que otros, yo hago más que otros, yo rezo más que otros, yo no soy tan malo como otros, pues entonces creo que yo ya cumplí. Y no es verdad. La relación con Dios no es en función de los demás. Él no va a sacar un promedio. La relación es personal. ¿Cómo cumplo con el Señor? ¿Cumplo con todo lo que Él me pide? ¿Lo tengo en primer lugar? ¿Dejo mi vida por Él? ¿Cargo con mi cruz de cada día? Entonces vendrá la segunda parte del Evangelio. Recibirán su recompensa. Fíjense, si el Señor es generoso, que Él no tendría por qué recompensarnos, puesto que somos criaturas y le debemos obediencia. Y sin embargo dice, hasta un vaso de agua te voy a premiar. Cualquier cosa que hagas por mí, te la voy a premiar. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la ley del embudo. Que Dios me dé, me bendiga, me ayude, me acompañe, me proteja, ¿tá? Pero de aquí no, es que es débil, es que no es fácil, es que estoy cansado, es que tal. Y el compromiso del alma es personal.
y es personal para ser cada día mejor. La lectura de ayer hablaba de esto. La primera lectura del Deuteronomio decía: los mandatos que te doy no están lejos de ti, los puedes cumplir. Por lo tanto, todos los mandatos que el Señor me da, y eso aplica a todas las personas, ricos y pobres, jóvenes y viejos, enfermos y sanos, hombres y mujeres, son para cumplirse. No hay excepciones. Todos los mandatos los tengo que cumplir. Y entonces vendrá la bendición, entonces vendrá la gracia, entonces vendrá la cercanía, el consuelo y la dulzura de Dios. Pero es que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor, no solo hablar del Señor. Recuerdo hace años una persona que decía, un sacerdote decía: me preocupan mucho las almas que hablan mucho de Dios, pero poco con Dios. Y a veces nos pasa eso. Tenemos al Señor en nuestra boca todo el día. Ay, es que Dios es muy grande, es que Dios es mi Padre, es que Dios es amoroso, es que Dios es no sé qué. Todo eso lo será, sin duda. Pero yo trato con Él, cumplo con sus mandatos, vivo de acuerdo a lo que Él enseña, sigo su voluntad, acepto la cruz, me niego a mí mismo todos los días, busco ser mejor, busco servir, ayudar, amo a los hermanos, amo a los que están junto a mí. De eso se trata, no de teorías, sino de práctica. Y muchas veces nosotros no vivimos porque es que este me hizo daño, es que este no se lo merece, es que este es malvado, es que tal. A mí no me toca juzgar, el que juzga es Dios. Yo lo que tengo que hacer es que cumpla su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Ama a Dios sobre todas las cosas, es decir, ponlo en primer lugar y ponlo en lugar de ti. Y en segundo, ama a tu hermano, es decir, ayúdalo, sírvelo, atiéndelo, perdónalo. Ahí se centra todo. Y es ahí, entonces, cuando vendrá la bendición de Dios. Y es ahí cuando el Señor, entonces, no cerrará los ojos, como dice el Salmo, a lo que le pido, porque estará deseoso de recompensarme todo lo que hago por Él. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, con tu bondad los dones que te presentamos en la celebración de San Benito Abad, y haz que, a ejemplo suyo, te busquemos únicamente a ti, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro. Por los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales,
celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.